Distribución de probabilidad binomial. Vamos a estudiar esta distribución de probabilidad empezando con un ejemplo. Un estudiante responde las 5 preguntas de un test de selección múltiple, cada una con un valor de un punto. Se responde al azar y en cada pregunta hay 4 opciones A, B, C y D. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar? El estudiante se enfrentará a una hoja de respuestas como la que se muestra en la figura. Supongamos que él responde al azar, como se muestra aquí. Respondió A, D, C, A y C. Esta es una manera de responder, pero ¿de cuántas maneras diferentes se puede responder este test? El estudiante podría haber marcado todas las 5 preguntas con la respuesta A, o las 4 primeras con la respuesta A y la pregunta número 5 con la B, o las 4 primeras con la respuesta A y la última con la C, o la que se marca en la figura A, D, C, A, C, o puntos suspensivos. Todas las preguntas se pueden haber respondido con la opción D. Como en cada pregunta hay 4 opciones, podemos utilizar la regla de la multiplicación. Cada pregunta es una etapa. La primera se puede dar de 4 maneras diferentes, la siguiente de 4 maneras, la tercera de 4, la cuarta de 4 y la última de 4. En total, 4 a las 5 maneras diferentes de responder el test, es decir, 1024 maneras. De estas 1024 maneras, ¿en cuántas de ellas se acertará en las 5 preguntas? Supongan que la figura que se muestra es la plantilla con respuestas correctas. Entonces, de estas 1024, solamente hay una donde se acertará exactamente en las 5 preguntas. Esto significa que la probabilidad de acertar las 5 preguntas respondiendo al azar es 1 en 1024. Definamos la variable aleatoria x, número de respuestas correctas, al responder al azar. Cuando se responde al azar, es probable que una persona tenga las 5 correctas. Eso ocurre con una probabilidad de 1 en 1024, pero podría tener 4 correctas o 3 o 2 o 1, o podría ser que no acierte ninguna de las 5 preguntas. Lo que vamos a hacer a continuación es llenar esta tabla donde ya hemos llenado una probabilidad. Ya sabemos que la probabilidad de acertar exactamente las 5 preguntas es 1 en 1024. Una ventaja del cálculo que ya tenemos es que el número de respuestas posibles es 1024, es decir, que todos los denominadores de esta tabla van a ser 1024. Empecemos calculando las maneras de errar todas las preguntas. Entonces, supongamos que esta es la respuesta correcta para la pregunta 1, la D para la 2, la C para la 3, la A para la 4 y la C para la 5. Cuando me enfrente a la primera pregunta, voy a tener 3 opciones para errar y una para acertar. Yo voy a calcular las maneras de errar en todas las preguntas. O sea, tengo 3 opciones de errar en la primera pregunta, 3 en la segunda, 3 en la tercera, 3 en la cuarta y 3 en la quinta. Por la regla de la multiplicación sería algo como lo siguiente. La cruz que he marcado significa que voy a errar de las preguntas 1 a las 5. Y ya dije que en cada una tengo 3 maneras de elegir y errar. Como son 5, tendría 3 a la 5, que es 243 maneras. Esto significa que la probabilidad de obtener 0 respuestas correctas, es decir, equivocarme en todas, errar en todas, es 243 entre 1024. Ahora vamos a hacer lo mismo para la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta. Es decir, vamos a calcular primero las maneras de acertar exactamente una pregunta. Entonces vamos a suponer que quiero acertar la primera pregunta y errar en las demás. Entonces, para la primera pregunta
la quiero acertar, solamente tengo una opción, que es la respuesta correcta. Para las preguntas 2, 3, 4 y 5, quiero errar, me quiero equivocar. En cada una de ellas, si me quiero equivocar, entonces tendré tres opciones. 3 por 3 por 3 por 3. Esto me da un total de 81 maneras. Pero esas no son todas, porque estas 81 solamente cuentan aquellas maneras de acertar exactamente una pregunta cuando la que elegí como correcta fue la primera. Pero la correcta podría haber sido o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta. Es decir, tengo 5 por 81 maneras de acertar exactamente una pregunta. No escribí el 5, sino que escribí 5 combinado 1. Es decir, de 5 preguntas cuento las maneras en que puedo tener exactamente una correcta. 5 combinado 1 por 81 da 405. Entonces la probabilidad de tener exactamente una correcta es 405 sobre 1024. Sigamos ahora con la probabilidad de tener exactamente dos correctas. Primero calculamos las maneras de acertar exactamente dos preguntas. Quiero tener dos preguntas correctas, por ejemplo la primera y la segunda, y errar en las demás. Maneras de tener correcta la primera, una. Maneras de tener correcta la segunda, una. Y tres para las opciones para equivocarme de las preguntas 3 a 4. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Tengo 27 maneras, pero estas 27 maneras solamente cuentan aquellas donde las correctas son la primera y la segunda. Pero hubiera podido ser la primera y la tercera, la primera y la cuarta, la primera y la quinta. O la segunda y la tercera, la segunda y la cuarta, la segunda y la quinta. O la tercera y la cuarta, la tercera y la quinta. O la cuarta y la quinta. Es decir, tengo 5 combinado de dos maneras. De 5 preguntas de cuántas maneras puedo tener dos correctas. 5 combinado 2 es 10. Multiplicado por 27 me da 270 maneras para acertar exactamente dos preguntas. Entonces la tabla quedará ahora así. La probabilidad de tener exactamente dos respuestas correctas respondiendo al azar es 270 sobre 1024. Nos faltan dos. Maneras de acertar exactamente tres preguntas. El razonamiento es muy parecido. Quiero tener tres respuestas correctas y equivocar exactamente en dos. Para responder las tres primeras de manera correcta, solamente tengo una opción. Pero para responder la cuarta y la quinta equivocándome, tengo 3 por 3, 9 maneras. Pero estas no son las únicas porque estas 9 solamente cuentan las maneras cuando las correctas fueron la primera, la segunda y la tercera. Basta con multiplicar por 5 combinado 3. Es decir, de 5 preguntas voy a contar el número de maneras de tener exactamente 3 correctas. 5 combinado 3 por 9 y esto me da 90. La probabilidad de tener exactamente 3 correctas es 90 de 1024. Y por último, la probabilidad de tener exactamente 4 correctas se podría hacer por diferencia porque la suma de los numeradores debe ser 1024, pero la vamos a calcular. Maneras de acertar exactamente 4 preguntas. Entonces quiero tener las 4 primeras correctas y la última mal. Para la última mal tengo tres opciones, pero tengo que tener en cuenta que estas tres son aquellas donde las correctas son la primera, segunda, tercera, cuarta y cuarta preguntas. O lo que es lo mismo, cuando la única incorrecta es la quinta, pero la incorrecta podría ser la cuarta y las demás correctas. O la incorrecta la tercera, o la incorrecta la segunda, o la incorrecta la primera. Es decir, debo multiplicar por 5 combinado 4. De 5 preguntas quiero 4 exactamente correctas. 5 combinado 4 multiplicado por 3 da 15. Por lo tanto, la probabilidad de tener 4 correctas es 15 sobre 1024. La tabla es la siguiente y la ponemos también en números decimales. Con esto se ve que lo más probable cuando se responde un test de 5 preguntas respondiendo al azar con opciones A, B, C y D, lo más probable es acertar una pregunta porque su probabilidad es la más alta de todos, 0,39. Lo segundo más probable es no acertar ninguna,
y así sucesivamente la probabilidad va bajando. La variable aleatoria que nosotros hemos trabajado es el número de respuestas correctas, pero siempre respondiendo al azar. Porque cuando se responde al azar, sabemos que exactamente la probabilidad de acertar cuando respondo a una pregunta es un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25. Y la probabilidad de equivocarse es 3 sobre 4. Tres opciones que son equivocadas sobre 4. 3 sobre 4 es 0,75. Estos cálculos los podemos hacer de una manera más sencilla mediante la siguiente fórmula. La probabilidad de que X es el número de respuestas correctas al responder al azar, sea X. Esta X minúscula puede ser cualquiera de los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Se calcula como 5 combinado X, un cuarto elevado a la X, donde este un cuarto es la probabilidad de acertar cada una de las preguntas, multiplicado por 3 cuartos elevado a la 5 menos X, donde 3 cuartos es la probabilidad de equivocarme cada vez que respondo una pregunta. O lo que es lo mismo, 5 combinado a X por 0,25 a la X, solamente lo puse en decimal, multiplicado por 0,75 a la 5 menos X. Entonces no tenemos que volver a hacer el cálculo eh, exhaustivo de todas las combinaciones de la regla de la multiplicación para calcular estas probabilidades. Para calcular estas probabilidades puedo utilizar una calculadora. Por ejemplo, si quisiera calcular esta probabilidad 0,26367, que es la probabilidad de tener exactamente dos respuestas correctas, calculo 5 combinado 2 multiplicado por 0,25 a la 2, porque 0,25 es la probabilidad de acertar, multiplicado por 0,75. Si voy a tener dos correctas, pues voy a tener tres incorrectas por 0,75 elevado a la 3. Todas las probabilidades se calculan de la siguiente manera. Por ejemplo, la probabilidad de tener 0 respuestas correctas es 5 combinado 0 por 0,25 a la 0 por 0,75 a la 5. Este 0 indica que tengo 0 correctas, 0,25 es la probabilidad de acertar. Y tengo 5 incorrectas, 0,75 es la probabilidad de equivocarse al responder al azar cada pregunta. O veamos una más, la probabilidad de tener exactamente 4 correctas. Es 5 combinado 4, de 5 preguntas tener exactamente 4 correctas, 0,25 que es la probabilidad de acertar elevado a la 4, 4 correctas, y si acierto en 4, me equivoco en una, y 0,75 es la probabilidad de equivocarme, 0,75 elevado a la 1. Estas probabilidades pueden ser calculadas en cualquier calculadora. Lo que acabamos de ver es una distribución de probabilidad binomial y lo podemos generalizar siempre y cuando se cumplan unas características. Las características de una distribución de probabilidad binomial son las siguientes. Una variable que cuenta el número de éxitos en n ensayos se dice que se distribuye o que es binomial si, primero, consta de n ensayos independientes. Segundo, en cada ensayo ocurre solamente dos eventos llamados arbitrariamente éxito y fracaso. Y tercero, la probabilidad de éxito P en cada ensayo permanece constante. En nuestro ejemplo, donde el estudiante se enfrenta a un quiz de 5 preguntas y responde al azar, la variable aleatoria es número de respuestas correctas al responder al azar. Esta variable aleatoria es binomial porque cumple tres características. ¿Consta de n ensayos independientes? Sí. Cada ensayo es 5 preguntas y asumimos que los ensayos son independientes, o sea que las respuestas a las preguntas no tienen nada que ver entre sí. La segunda, en cada ensayo ocurre solamente dos eventos llamados arbitrariamente éxito y fracaso. Efectivamente, cada vez que responde, el estudiante acierta o fracasa. Y eso ocurre exactamente para cada una de las 5 preguntas. Y por último, ¿la probabilidad de éxito en cada ensayo permanece constante? Sí. La probabilidad de acertar la primera pregunta es 1 entre 4, un cuarto o 0,25. Y esa probabilidad se mantiene igual para las demás.
siempre hay una respuesta correcta y tres que no lo son. O sea que siempre la probabilidad de acertar es un cuarto. Como es binomial, entonces yo puedo utilizar la fórmula que aparece en la parte de abajo para calcular las probabilidades. Esa fórmula es la probabilidad de que X mayúscula, que es el número de respuestas correctas al responder al azar, sea igual a X. Esa X es cada uno de los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5, el número de respuestas correctas que se puede tener cada vez que se presenta el quiz. Entonces es 5 combinado x por 0,25 a la x por 0,75 a la 5 menos x. X es el número de respuestas correctas y 5 menos x es el número de respuestas incorrectas. 0,25 es la probabilidad de acertar, 0,75 es la probabilidad de errar, 5 es el número de preguntas. Si se satisfacen estas tres condiciones, la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria se puede calcular con una fórmula como la siguiente. Entonces, esta fórmula la podemos utilizar en un contexto más general. No estoy hablando de n igual a 5 preguntas, como en el ejemplo, ni de un cuarto, como en la probabilidad de acierto, sino que vamos a hablar de n etapas y una probabilidad de éxito p. Entonces la probabilidad se calcula. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x es n combinado x por la probabilidad de acertar a la x por la probabilidad de fracasar 1 menos p elevado a la n menos x. N es el número de ensayos. N combinado x es el número de maneras en los que se pueden obtener x éxitos en n ensayos. P es la probabilidad de éxito. 1 menos p es la probabilidad de fracaso. P a la x es la probabilidad de los x éxitos y 1 menos p elevado a la n menos x es la probabilidad de los n menos x fracasos. Esta variable aleatoria tiene valor esperado y varianza np y varianza np por 1 menos p. En el ejemplo del quiz donde el estudiante responda al azar teníamos los siguientes valores. Esa tabla puede considerarse la variable aleatoria binomial y la gráfica es la que se muestra en la parte de abajo. La probabilidad de tener 0 correctas, de no acertar ninguna de las 5 preguntas del quiz es 0,23. La probabilidad de acertar una es 0,39. La probabilidad de acertar dos es 0,26 y así va bajando. Puede verse que la distribución es sesgada a la derecha, es decir, que la probabilidad está acumulada hacia la izquierda. Es más probable tener menos respuestas correctas que más respuestas correctas. Esto está dado porque la probabilidad de acertar cada pregunta es 0,25, que es menor que la probabilidad de fallar, que es 0,75. Si las preguntas del quiz fueran de tipo falso verdadero, donde la probabilidad de acertar y fallar respondiendo al azar son idénticas, igual a 0,25, la distribución sería acampanada. En resumen, este ejemplo que nosotros tenemos de un estudiante que responde un test de selección múltiple con 5 opciones se puede pensar como una variable aleatoria binomial, donde la variable que nosotros estudiamos es el número de respuestas correctas al responder al azar. Tenemos una binomial donde n vale 5 y p vale 0,25. Todo esto lo podemos hacer de una manera más sencilla con una aplicación de celular o con la página web que les voy a mostrar a continuación. Es la página web del profesor Matthew Wagner de la Universidad de Iowa, quien nos presenta una calculadora estadística. Yo sugiero que ustedes utilicen la versión de celular que da más opciones. Yo voy a dejar la dirección, la URL de esta calculadora de probabilidades en la descripción del video. Es homepage deepmsiowa.edu.
Vamos a utilizar de toda la calculadora la distribución binomial. Entonces nosotros dijimos que tenemos 5 preguntas, entonces ponemos n igual 5 y p es la probabilidad de acertar. La probabilidad de acertar, como cada vez tengo opciones A, B, C y D, 4 opciones y solamente una respuesta es correcta, entonces la probabilidad es un cuarto. Lo voy a poner como número decimal. Un cuarto es 0,25. Doy Enter y obtengo exactamente la distribución de probabilidad binomial con n igual 5 y p igual 0,25. Al pararme sobre cada una de las barritas, obtengo las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de no acertar ninguna de las preguntas del quiz es 0,2373. La probabilidad de tener exactamente una correcta es 0,3955 y la probabilidad de tener dos correctas es 0,26367 y así sucesivamente. Vuelvo a la presentación porque hemos pasado por alto la pregunta inicial que es ¿cuál es la probabilidad de aprobar ese examen? Pero siempre suponiendo que estamos respondiendo al azar. Entonces esa probabilidad es calcular la suma de las probabilidades de obtener tres correctas, porque si el estudiante tiene tres correctas, aprueba, más la probabilidad de obtener cuatro correctas, más la probabilidad de tener cinco correctas. Es decir, es la suma de estos tres valores. Esto lo puede hacer de una manera más sencilla en la calculadora de probabilidad, simplemente diciéndole, el estudiante aprueba desde 3. 3. Si simplemente le digo 3, me calcula la probabilidad de tener exactamente tres correctas, pero yo puedo cambiarle la opción a ponerle mayor o igual. La probabilidad de que la variable aleatoria número de respuestas correctas sea mayor o igual a 3, porque es el valor que yo le he dado, es este valor, 0,1035,2, que corresponde exactamente a la suma de los valores 0,08789, 0,01465 y 0,00098. En la aplicación, les repito, basta con poner 3, probabilidad de que x sea mayor o igual a x y obtengo la suma de las probabilidades. Si un estudiante responde al azar, este test, la probabilidad de que acierte es de 0,10. Podría preguntar a continuación, ¿les parece que esa probabilidad es grande o piensan que esa probabilidad es pequeña? La respuesta es, depende desde dónde se le mire. Un estudiante podría pensar que esta probabilidad es pequeña, pero si lo miran desde el punto de vista del profesor, esta probabilidad es alta, porque por ejemplo, de cada 100 estudiantes que respondan el quiz sin saber absolutamente nada, 10 de ellos podrán aprobar. Para poder utilizar este concepto de variable aleatoria binomial, tenemos que devolvernos a las condiciones. Para poder utilizar esta fórmula de probabilidad binomial, que es bastante sencilla de utilizar y es mucho más sencilla si se utiliza en la calculadora estadística, se tienen que verificar tres cosas. Que tenemos n ensayos independientes, que en cada ensayo ocurre solamente dos eventos llamados éxito o fracaso y que la probabilidad de éxito permanece constante. Vamos a hacer unos ejemplos para determinar si unas variables aleatorias son binomiales o no. El ejercicio es el siguiente. Determine si las variables aleatorias definidas tienen una distribución binomial, si podrían serlo bajo alguna circunstancia o si definitivamente no pueden serlo. Justifique su respuesta. Intente asignar valores para n y p. Primero, número de días de lluvia en un periodo de un mes en Quibdó. Supongamos que el mes tiene 30 días. Entonces tenemos un n de 30. En cada día ocurre solamente dos cosas, llueve o no llueve. Y para que fuera binomial tendría que suponerse que la probabilidad de lluvia permanece constante.
Este es un ejemplo donde la variable aleatoria no es binomial, porque la primera condición dice que tengo n ensayos independientes y los días de lluvia probablemente no sean independientes, sino que son dependientes. Los días de lluvia están probablemente más seguidos de días de lluvia que de días secos. Y la probabilidad de lluvia no permanece constante a través de todos los días de un mes, porque la probabilidad de lluvia es estacional y va cambiando con el tiempo. Ejemplo, ejercicio número 1, no es binomial. El ejercicio número 2, número de caras al lanzar una moneda 3 veces. Para este ejercicio tenemos un número de etapas n igual a 3. Y cuando lanzo una moneda solamente tengo dos resultados, cara o sello. Y la probabilidad de cara o de sello siempre es constante y es un medio si la moneda es regular. Por lo tanto, el número 2 es una variable aleatoria binomial con n igual 3 y p igual a 0,5. El número 3, número de lanzamientos de una moneda hasta obtener la primera cara. Entonces yo lanzo la moneda, por ejemplo, y sale cara, y entonces solamente la lancé una vez y se acabó. Necesité un lanzamiento para obtener cara. Pero podría obtener, por ejemplo, sello, sello, sello en los tres primeros y necesitar un cuarto lanzamiento para la primera cara. Este es un ejemplo donde la distribución no es binomial porque no tenemos un n fijo. El n puede variar de acuerdo a cada vez que haga el experimento. En el número 4, número de semillas que germinan de un total de 20 plantadas. Tenemos n igual a 20 semillas plantadas. Los ensayos tienen que ser independientes, entonces debo tener las semillas plantadas, por ejemplo, en materas separadas. Para que los ensayos sean independientes, se requiere esa separación. Porque, por ejemplo, si una semilla no germina porque tiene un hongo, si otra está muy cerca, es probable que esa tampoco germine porque también tiene el hongo. Pero si las tengo lo suficientemente alejadas, los ensayos pueden ser independientes. Y cada vez que siembro una semilla en una matera, solamente ocurren dos cosas: germina o no germina. Por último, tendría que mirar si la probabilidad de éxito, es decir, que la probabilidad de que la semilla germine, es exactamente para cada una de las 20 materas. Eso puede suponerse si las semillas son de la misma variedad, de la misma edad, del mismo peso y si tienen condiciones más o menos homogéneas. Entonces, en este caso, bajo las suposiciones que hemos dicho, esta puede ser la número 4, es una variable aleatoria binomial. La número 5, número de individuos en una clase que se contagian cuando uno de sus compañeros está infectado de COVID, no es una variable aleatoria binomial. ¿Por qué? Tenemos n, sí, supongamos que en el salón hay 30 individuos, n igual a 30. Eh, Solamente ocurren dos cosas: cada estudiante del salón se contagia o no se contagia, pero las probabilidades de contagio no son las mismas para todas las personas. Dependen de la salud de cada persona y, por ejemplo, de la cercanía. Entonces, esta variable no es binomial porque la probabilidad de éxito no permanece constante. En las que sí sean, sí podemos utilizar la fórmula que acabamos de aprender. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. El 40% de las quejas de los usuarios de Movistar son debidas a problemas de facturación. Se seleccionan al azar 10 quejas presentadas por usuarios y se determina si son debidas a problemas de facturación o no. Calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Primero, todas las quejas se deben a problemas de facturación. Entonces, antes de empezar a hacer cuentas, vamos a definir la variable aleatoria. La variable aleatoria es número de quejas debidas a problemas de facturación de las 10 examinadas. Podríamos utilizar esta fórmula, que es sencilla para calcular las probabilidades, pero primero tengo que mirar las tres condiciones. Tengo n igual, ¿tengo n ensayos independientes? Sí, aquí el ejercicio dice que se seleccionan al azar
10 quejas. Entonces tengo n igual a 10 quejas. ¿Son independientes? Sí, lo podemos asumir que las quejas no tienen relación una con las otras. La segunda condición que tengo que mirar para poder utilizar la fórmula de la binomial es que en cada ensayo tenga solamente dos opciones, éxito o fracaso. Y sí, aquí cada vez que examino una queja es porque la queja se debe a problemas de facturación o porque se debe a otra cosa. Y por último, tendría que asumir que la probabilidad de éxito permanece constante. Si el número de quejas si el número, tengo 10 quejas que fueron seleccionadas. Si estas 10 quejas fueron seleccionadas de un número grande de quejas, entonces podemos suponer que las probabilidades de éxito permanecen constantes. Pero si estas 10 quejas fueron seleccionadas de un número pequeño de quejas, por ejemplo 20 o 30, entonces no se puede suponer que las probabilidades de éxito son constantes. Como Movistar es una empresa grande y uno esperaría que el volumen de quejas sea grande, entonces es fácil suponer que estas 10 quejas se han seleccionado de un número grande y entonces esta distribución, número de quejas debidas a problemas de facturación, es binomial. Y la fórmula es n combinado x, en este caso 10 combinado x, 0.4 elevado a la x, porque el ejercicio mencionó que el 40% de las quejas se deben a problemas de facturación. 0.4 es la probabilidad de éxito. Éxito porque en la variable aleatoria cuento las quejas debidas a problemas de facturación. Elevado a la x, X va a ser el número de éxitos, 0,6 es el fracaso, es decir, las quejas que se deban a otros problemas elevado a la 10 menos X. Si tengo X quejas debidas a problemas de facturación, tendré 10 menos X quejas que se deban a otros problemas. Y entonces, ¿cómo calcular las probabilidades? La primera pregunta es, ¿todas las quejas se deben a problemas de facturación? Si utilizo la fórmula sería la probabilidad de que x sea igual a 10, es decir, 10 combinado 10 por 0,4 elevado a la 10, quiero que las 10 se deban a problemas de facturación, por 0,6 elevado a la 0, ninguna se debe deber a otro problema. Utilizo una calculadora y obtengo el valor de 0,0001. Esta probabilidad es muy pequeña y significa que si en verdad el 40% de las quejas se deben a problemas de facturación, si yo examino 10 quejas, la probabilidad de que las 10 sean debidas a problemas de facturación es muy pequeña. Eso no va a pasar. Lo más sencillo para calcular esta probabilidad es utilizar la calculadora de probabilidad con la distribución binomial. Entonces recuerdo que el n es 10 y la probabilidad es 0.4. Probabilidad 10 y la probabilidad es 0.4. Simplemente ingresando estos valores tengo la distribución de probabilidad en la gráfica. Pero la pregunta era, todas las quejas se deben a problemas de facturación. O sea, yo quiero saber que el X es 10 y obtengo que la probabilidad es 0,0001 como lo habíamos dicho. La interpretación de este valor es la siguiente. Si se seleccionan, estos son los resultados de la calculadora de probabilidad del profesor Matthew Buckner. Si se seleccionan 10 quejas al azar, la probabilidad de que todas se deban a problemas de facturación es 0,0001, es decir, es muy improbable. Probabilidad de que menos de la mitad se deban a problemas de facturación. Si utilizo la fórmula tengo 10 quejas, menos de la mitad es exactamente 5, menos de la mitad es probabilidad de que X, el número de quejas sea menor que 5. Esto es la probabilidad de que X sea igual a 0, de que X sea igual a 1 o 2 o 3 o 4. Tendría que calcular esas probabilidades individualmente con la fórmula y luego sumarlas. O lo que es más sencillo, utilizar la calculadora de probabilidad. Repito, n igual 10, probabilidad 0.4, y como tengo que calcular la probabilidad de menor que 5 son los números del 0 al 4,
en x pongo x igual a 4, pero en lugar de dejar probabilidad de que x sea igual a x, o sea, obtener el valor exactamente igual a 4, le digo a la calculadora que me ponga la cola izquierda. La probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Observen la gráfica. Está resaltado en rojo todos los valores de x que son menores que 5. El 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. O los que estaban aquí en la suma, del 0 al 4. Los valores que están en rojo son la suma de las probabilidades de los valores de x igual 0, 1, 2, 3 y 4, que da 0,6331. Esto es más sencillo que calcular los valores individualmente y después hacer la suma. La interpretación de este resultado es: si se seleccionan 10 quejas al azar, la probabilidad de que menos de la mitad se deban a problemas de facturación es 0,6331. Esta es una probabilidad alta, o sea que es muy probable que menos de la mitad de las quejas se deban a problemas de facturación. Pregunta 3. Entre 3 y 7 se deben a problemas de facturación. La probabilidad de que la variable aleatoria, número de quejas que se deben a problemas de facturación, esté entre 3 y 7, es calcular la probabilidad del 3, la probabilidad de que 4 quejas se deban a problemas de facturación, de que 5, de que 6 y de que 7 se deban a problemas de facturación. Esto lo puedo hacer utilizando la calculadora. Por ejemplo, utilizo n igual 10, p igual a 0,4 y calculo la probabilidad de 7 de cola izquierda. Me da 0,98771. Pero así como está calculada, este 0,98771 tiene las probabilidades del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cola izquierda de 7 incluido el 7. Pero yo necesito solamente los valores de 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tomo el 0,98771 y le resto las que no necesito. Las que no necesito son las probabilidades anteriores al 3, la del 0, la del 1 y el 2. Entonces, nuevamente en la calculadora pongo 2 y calculo la probabilidad de cola izquierda. Eso da 0,16729. Este 0,16729 incluye las probabilidades del 0, del 1 y el 2, las que no necesitaba para esta probabilidad, y basta con restarlo. 0,98771 menos 0,16729 es 0,82042. Es decir, si se seleccionan 10 quejas al azar, la probabilidad de que entre 3 y 7 se deban a problemas de facturación es 0,82042, lo cual es una probabilidad alta. Punto 4. Probabilidad de que más de 8 se deban a problemas de facturación. La probabilidad de que más de 8 es probabilidad de que x sea mayor que 8. Los únicos valores que son mayores que 8 son x igual 9 y x igual 10. Lo podría hacer calculando las probabilidades de 9 días y sumándolos. O más fácil, n igual 10, p igual a 0,40, n igual 10, pero ahora, perdón, x igual a 9 y ahora utilizo una cola a la derecha. Probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor o igual a x, es decir, mayor o igual a 9. Y eso me da 0,00168. Y la interpretación es: si se seleccionan 10 quejas al azar, la probabilidad de que más de 8 se deban a problemas de facturación es 0,0017. Esa probabilidad es muy pequeña. Y la última, calcular la probabilidad de que por lo menos una se deba a problemas de facturación. Por lo menos una es una o más. Es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Si lo voy a hacer por fórmula, tendría que calcular la probabilidad de que x sea 1, que x sea 2, que x sea 3, puntos suspensivos, así hasta que la probabilidad sea de x igual a 10. O más sencillo con la calculadora de probabilidad. N igual 10, esto no ha cambiado. P igual a 0,40, no cambia. X igual a 1 y le digo que tome la cola a la derecha, los valores mayores o iguales a 1, del 1 al 10, y obtengo la suma de las probabilidades, 0,99395.
Por lo tanto, si se seleccionan 10 quejas al azar, la probabilidad de que al menos una se deba a problemas de facturación es 0,99395. Con esto finalizamos el estudio de la distribución de probabilidad binomial, pero voy a dejar un problema para que lo resuelvan y pongan sus soluciones en los comentarios del video. El problema es el siguiente. Un estudiante responde al azar un examen que consta de 10 preguntas de selección múltiple, cada una con 5 opciones. Si cada punto tiene el mismo valor y se aprueba con 6 o más respuestas correctas, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen?